esta parte vamos a empezar viendo lo que es diseño de estudio, asignación de controles, porque es una de las cosas que no tenía el curso, porque es que yo entendía de que esto era una cosa bastante básica, pero lamentablemente, si ustedes no tienen una pauta, un terreno sólido sobre el cual construir, difícilmente van a poder plantear un trabajo de investigación que resista a una evaluación y lectura crítica. Entonces, con ese afán, hemos revisado aquellas cosas muy puntuales de los diseños más clásicos y de los nuevos, para que ustedes tengan todo ese background reforzado de lo que necesitan para plantear un protocolo de estudio. Vamos a revisar ese marco teórico, vamos a hablar de los diseños más comunes y las pautas específicas sobre cómo seleccionarlo, y más importante aún, sobre la importancia crucial de la selección de controles. Un estudio que no tiene controles pierde casi la mayoría de la calidad que podría contribuir. ¿Por qué? Porque no hay forma de que tú atribuyas el efecto a un efecto, a una intervención de interés, si no lo comparas con algo. Y esto viene de atrás, cuando se hacían estudios antes y después, en los cuales tú decías, oye, cojo un grupo de personas, le doy el tratamiento, les hago el control y miro, ¿no? ¿Cómo responden al tratamiento? El problema con eso es el efecto placebo. El problema con eso es que no tienes ni idea de qué cosa está pasando alrededor que pueden explicar ese efecto y tú estás atribuyéndole injustificadamente ese efecto a tu intervención. Ese cambio de chip es crucial que lo entiendan. De ahí que hablar de la designación de controles es una parte esencial cada vez que uno habla de diseño de estudio. Y vamos a revisar los ensayos clínicos actualizados como el prototipo de diseño. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren aprender, siempre vean lo mejorcito. Y eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo del curso, ¿no es cierto? Van a aprender sobre gestores de referencia, cogen mejor. Entiende cómo funciona, cuántas herramientas tiene, y con ese estándar comparas a todos los demás. Lo mismo es el diseño. Si tú quieres entender cómo es diseño de estudio, pues lee, estudia, averigua qué cosa es un ensayo clínico actualizado y por qué es el más alto grado de evidencia. Entonces, revisemos un poquito qué cosas son los diseños de estudio. Primero que nada es la arquitectura de una investigación. ¿Ok? Esa arquitectura, entiéndase por esa serie de elementos que describen qué se ha hecho en ese estudio de manera que el estudio sea replicable. Pues, el arte del diseño de un estudio está en que cualquier persona que lea tus materiales y métodos pueda replicar tu estudio. ¿De acuerdo? La población de estudio vendría a ser ese universo teórico. ¿De acuerdo? Tú dices, la población de mi hospital. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa es la población de tu hospital? ¿Incluye los trabajadores o los pacientes? No, solo los pacientes. Ah, qué chévere. ¿Y cómo se define a los pacientes que van a tu hospital? No, son pacientes enfermos. ¿Todos los pacientes enfermos van solo a tu hospital? No, no es cierto. Entonces, es un constructo teórico en el cual es bien difícil de definir y por ende no es una población. Tú dices, la población de Lima. Ah, qué chévere. ¿Y cómo defines a la población de Lima? No, es que Lima es un departamento. Ah, ¿tú quieres el departamento de Lima? No, quiero la ciudad de Lima. ¿Ah, sí? ¿Y cómo defines a la población de la ciudad de Lima? No, es que Lima tiene sus límites. Ah, ¿así no ven los límites de la ciudad de Lima? Vas a ver un centro poblado justo en el límite. La mitad está para un lado, la mitad está para el otro. ¿Cómo defines a la ciudad de Lima? Entonces, cuando ustedes plantean sus criterios para definir su población de estudio, tienen que ser criterios duros. Pues tú dices, quiero a las personas que reportan en su DNI vivir en el distrito de Lima. Ya está. Ya simplificaste tu problema. ¿Qué le estás pidiendo? Su DNI. Si dice Lima, acepto que vives en Lima. Se acabó la discusión. No me importa que pongas Lima y vivas en Puno. Si tu DNI dice Lima, para mí, tú vives en Lima. Y para mi estudio, tú vives en Lima. ¿Entiendes más o menos a dónde quiero ir? Entonces, la definición operacional es la cosa que más importa en el estudio. No tu definición teórica. Por eso es que no hablamos de universo, no hablamos de población de estudio, hablamos de población objetivo y muestra. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se acuerdan del gráfico, ¿no es cierto? Era el universo, estudio es todo. Tu población de estudio es una fracción. Tu población objetivo es lo que estás operacionalizando
para poder decir este sujeto cumple los criterios de elegibilidad de mi estudio. Y de esa población, si tomo un muestreo, voy a sacar una muestra. Entonces, esa muestra es esa fracción del total de unidades que componen mi población de estudio. Esa fracción lo hago porque no puedo investigarlos a todos, es demasiado caro. Dicho sea de paso, es tonto. Porque ninguna población es fija, todas son dinámicas. Hoy día la población del Perú es tanto, mañana te aseguro que es otra. ¿Por qué? Porque en un día muere un montón de gente y nace un montón de gente. ¿Por qué vas a hacer censos? No hay justificación alguna para hacer nunca un censo. No hay que decir eso. Entonces, todo esto es tu universo de estudio. Esto de aquí es la población que tú defines. Y porque puedes definirla, puedes elaborar un marco muestral. Pero Antonio, ¿qué cosa es un marco muestral? Es un listado en el que tú dices, si yo los ordeno alfabéticamente, tengo al participante número 1 y al participante número 2999. Pero ya los listé a todos. ¿Por qué es importante el marco muestral? Porque de ahí vas a hacer tu muestra. Tú dices, mi muestreo, mi tamaño de muestra me dice necesito 80. Ya, tienes a los 2000, lanzas tus números aleatorios, los configuras que tenga una base de 2000 y te muestrea 80. Y te dice, cógeme el 222, al 538, al 1200. Tú vas a tu lista de muestra, a tu marco muestral y coges el muestreo. Y así sucesivamente. Si tú no puedes definir a tu población, no tienes una población. Pues una de las cosas que hacemos cuando hacemos estudios de cohorte, valga la contradicción, haces un censo. Vas a las casas y preguntas, ¿para qué? Para armar tu marco muestral. Entonces, si no lo tienes que construir. Y si aún no teniéndolo, tienes las direcciones, tienes los GPS, tienes los mapas, define tu unidad como casa. Ay, empiezan los problemas. ¿Qué cosa es una casa? Te complicaste la vida, ¿no? Una casa es una choza, es un departamento, es un edificio, es un monstruo y no tiene forma operacional de definirlo. Entonces vas a la RENIEC y le preguntas a los expertos, oye, ¿cómo defines tu casa? Nosotros no medimos casa, Antonio. Medimos puertas a la calle. Entonces tú paseas por tu calle y vas a ver que cada puerta a la calle tiene un número en la puerta. ¿Qué pasa detrás de la puerta? Nadie sabe. Puede ser una quinta que cierra una puerta a la calle y todos tienen la misma dirección. Te le agregas un apellido. ¿Qué cosa es? Apartamento no sé cuántos. Puerta a la calle, Pedro Conde 340. Pasas la puerta, apartamento 201. Ahí vive el doctor Quispe. ¿No está? ¿Cuántas personas viven con el doctor Quispe? Vas y tocas la puerta. Esposa, 2 hijos, un suegro. Ya está. Oye, pero el suegro está de visita nomás. Lo siento, cuando te fue a visitar yo contesté. Si más al lado me sale en mi marco muestral, me sale que tengo que mostrar a tu suegro y tu suegro está de visita, ¿qué haces? Entonces tienes que prever cómo lo reemplazas. Entonces, muestreo aleatorio con reemplazo. ¿Cuáles son los criterios para reemplazarlo? Y ahí arranca todo. Todos esos detalles de cómo vas a describir y cómo operacionalizar tu labor de campo es lo que tú tienes que definir. Y no solo eso, pasa lo siguiente. Tú dices, perfecto, tomé una muestra de 80 de los 2000. Y empiezan los problemas. Vas buscando tu 80 y solo consigues 60. Antonio, pero lo fui a buscar y no lo encontré. Regreso. ¿Qué está buscando niños? ¿Lo vas a buscar a las 8 de la mañana un día de lunes a viernes? Pasa pues. ¿Vas a buscar adultos varones? Un día de lunes a viernes de 4 a 5. No los vas a encontrar pues. ¿Qué tienes que hacer? Planificar tu trabajo de campo para encontrar. Pero en tu protocolo y tu diseño tienes que decir exactamente eso. No, lo busco los fines de semana. ¿A qué hora lo vas a buscar, papá? ¿A la hora del fulbazo? No lo vas a encontrar. ¿A la hora de la misa?
Entonces empiezan tus problemas logísticos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú tienes tu tamaño de muestra y de repente tienes datos de una fracción de tu muestra. Entonces, en teoría todo suena lindo, ¿no? Qué chévere. No, tengo mi población de estudio, tomo la muestra, analizo la muestra y la muestra es representativa de la población de estudio. Ah, qué chévere tu libro, bien bacán. En la realidad no pasa eso, pues. Rara vez tienes información de toda tu muestra de estudio. Rara vez. En ningún ensayo clínico pasa, por ejemplo. Entonces, arranco con 200, terminaron 24. ¿What? Sí, pues. Se perdieron el seguimiento, tuvieron elementos de interés y se murieron. Y no tienes datos de los 200 para analizar. ¿Qué haces? Todas esas limitaciones de diseño son exactamente lo que describe la importancia de por qué tu diseño de estudio no es una cosa que tú puedas llenar así nomás. ¿Qué es lo que hacen exactamente ustedes cuando hacen su diseño de estudio, su protocolo que nos llegan a sus jornadas? No tienen ni 2 páginas sus materiales y métodos. Diseño de estudio, casos control. Los casos son estos, los controles son estos. Y eso es suficiente detalle para yo reproducir tu estudio. Ya me entiende más o menos a dónde quiero ir, ¿de acuerdo? Entonces tienes universo, población, muestra y a la hora de la realidad tienes solamente datos de una muestra final. Una fracción de tu muestra. ¿Cómo corriges? ¿Cómo penalizas? ¿Cómo haces para que eso todavía no pierda la fuerza de la inferencia estadística? Validez interna y validez externa. Entonces, cuando tú analizas tus datos, la primera pregunta es, oye, yo planifiqué esto. ¿Qué me están diciendo mis datos? Durante el transcurso del estudio, tuve tantos errores de diseño que todavía siguen siendo válidos. No, pues mira, perdí la mitad de la muestra. Cuando fui a recolectar el dato, la gente no me respondía. Voy a ver las fichas, datos en blanco un montón. Le pagué a un estudiante para que me haga la revisión de los datos y me llenó que todos eran mujeres porque se equivocó de hora de registro. Y así sucesivamente. Entonces tus datos pierden validez para el estudio. ¿Qué cosa es eso? Tu validez interna. Grado en que la inferencia causal de un estudio se encuentra libre de confusión. ¿Qué te acabo de escribir? Un montón de sesgos, pues. Sesgo de información, sesgo de registro, sesgo de selección. Todo eso invalida tus datos. De manera que tus datos ya no sirven o no representan a tu muestra. Y como eso se rompió, tu muestra ya no representa a la población de estudio. Ok, ya, hagamos de cuenta que sí, pues te ligó, perfecto. Mira, entonces, ¿sabes qué? Les dije que tenía 100, al final perdí 10, no pasó nada, me saqué la mula en la labor de campo, puse como 5 supervisores y los datos más o menos como que son confiables, ya, la validez interna de tu estudio es más o menos. Ahora cuéntame el cuentazo que lo que tú encontraste en esa población de estudio la puedes extrapolar libremente a otra población. Validez externa. Es la generalizabilidad de tus resultados de una población de estudio a otras poblaciones. Típica de estudiante. Hago mi estudio en tal hospital y pretendo que lo encontré en un hospital, se aplica a todos los hospitales del Perú. Y mira sus conclusiones, ¿no? Recontra atrevido lo pones tal cual. Los factores de riesgo para tal enfermedad son estos, estos y estos. Oye, pero tu estudio no solo lo hiciste en un hospital. Que era un nivel 3, ni siquiera un nivel 4. ¿Qué tan representativo es este hospital de toda la población de tu región? No, es que es el único. Ah, ¿sí? ¿Qué me dice eso? ¿Que eso que no es representativo? No, pero es el único. Ah, sí, qué chévere. Todos esos detalles son los que afectan tu validez interna y tu validez externa. La validez externa a priori, porque haces un estudio observacional y no haces un ensayo clínico aleatorizado, ya de por sí era mal. Si encima de eso ejecutas el estudio mal con un montón de sesgos,
y sacrificas la validez interna de tu estudio, la calidad del dato que tú encuentras y la inferencia que puedes hacer de este dato a tu población es mínima. Es de pésima calidad. ¿Cuál es la excepción a la regla? Mira, ojo a lo que te voy a decir. Tú puedes, al igual como puedes tener un ensayo clínico aleatorizado bien hecho, los tienes mal hechos. Entonces, un ensayo clínico aleatorizado que supuestamente es de evidencia de calidad alta, lo vas a degradar a baja cuando esté mal diseñado. Un ensayo, un estudio clínico observacional, un caso control, bien hecho, le vas a elevar la calidad de baja, que era por ser observacional, y la vas a elevar a alta, porque está libre de confusión. Oye, Antonio, pero en medicina basada en evidencia me enseñaron que solamente los ensayos clínicos aleatorizados son de calidad alta y los observacionales son de segunda para abajo. Es mentira. Porque todo depende de la calidad. Y la calidad no es sinónimo de diseño. Variable independiente, variable dependiente. Imagínate que tú quieres hacer un estudio en el que quieres determinar si consumo de café aumenta o disminuye la incidencia de cáncer de pulmón. Porque lo leíste, te lo contaron o lo que sea. O lo observaste. Sí, pues tú vas, la gente que consume café, mide la incidencia y lo comparas con lo que no tiene café y encuentras efectivamente que aquellos que consumen café a dosis altas tienen una mayor incidencia de cáncer de pulmón. ¿Cuál es el problema de esa asociación? Que no está libre de confusión. Pero tú estás planteando que tu variable independiente es consumo de café. Y que porque consumo de café tiene un efecto sobre tu variable dependiente, tú puedes medir ese efecto. Entonces, mira los términos, ¿sabes? Efecto tiene direccionalidad y tiene magnitud. El grado de asociación puede ser muy fuerte como puede ser débil. ¿Cómo mide esa asociación? Existe una serie de estadísticos. Razón de odds, razón de Monod, si lo quieres en español, riesgo relativo, razón de hazards, etcétera, etcétera, etcétera. Es positivo o negativo, es menor de 1, mayor de 1. Puede ser un odds ratio de 2 como puede ser un odds ratio de 40. Entonces, para que tú puedas atribuir que esa asociación que acabas de encontrar es de tipo causal, y tú dices A causa B, eso no te lo da la asociación. Existen una serie de criterios documentados para que tú puedas interpretar una asociación como una relación causal. Entonces, ¿qué pasa? Te va a pasar esto cada rato. Dices, mi exposición es consumo de café. Mi variable de desenlace es incidencia de cáncer de pulmón. Y yo observé que aquellos que consumían mayor café tenían mayor incidencia de cáncer de pulmón. Chévere, tu observación me parece muy elegante y correcta. Eso es correcto. Pero es una asociación espuria. ¿Por qué? Porque no está libre de confusión. ¿Qué cosa es confusión? Es cuando tienes otra variable que explica una fracción de esa asociación porque está asociada a tu variable de desenlace. Entiéndase, aquellos que consumen cigarrillos tienen un mayor riesgo de tener cáncer de pulmón. ¿Y por qué es un confusor de mi asociación de interés entre consumo de café y cáncer de pulmón? Porque esa variable también está asociada a mi exposición.
Porque aquellos que consumen cigarrillos también consumen más café. Bueno, me mareaste, discúlpame, pero solo tienes dos variables, le metiste una tercera y me confundiste por completo. Por eso se llama confusión. ¿Estamos? Si tú haces un estudio, un ensayo clínico bien hecho, puedes demostrar que cabello largo causa cáncer de mamas. Mira, puedes demostrar indubitablemente con un riesgo relativo de acá hasta el cielo que cabello largo es un factor de riesgo de cáncer de mamas. Haces el estudio, mides la longitud del cabello, haces un estudio bien hecho, mides la incidencia de cáncer de mama longitudinalmente en 20 años y demuestras indubitablemente que cabello largo es un factor de riesgo de cáncer de mama. Suena tonto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si ese cabello largo es un factor desconocido? Que de una enfermedad que recién acaba de aparecer. Tú no tienes ni idea de la obviedad de esa relación. Y lo primero que tú observas en la cancha es exactamente eso. Una asociación muy fuerte entre dos variables. ¿Por qué te vas a lanzar a decir que es causalidad? De repente es tu cabello largo. Y porque no le metiste la variable a género, no te diste cuenta de lo tonto que era plantear una asociación espuria precisamente por hacer un diseño mal hecho. Por no meter y no medir en tu diseño de estudio todos los confusores conocidos. Ah, ya estás haciendo clic, ¿no es cierto? ¿Qué te han dicho y qué escuchas en todas las jornadas de estudiantes de medicina? Cuando los jurados critican a los estudiantes, escuchas exactamente eso. Va el estudiante y presenta sus asociaciones. Y dice, yo he medido la asociación entre A y B. Y el jurado que conoce el tema le dice, oye, ¿los demás confusores los mediste o no los mediste? No, porque no tenía plata, no porque no sabía que tenía que medirlo, porque mi revisión sistemática estuvo mal hecha, o no porque no entendí muy bien el problema y le metí, pues la saqué del modelo. Hoy hice una asociación bivariada y no hice un modelo de regresión multivariada. Que dicho sea de paso, es uno de los métodos más utilizados para controlar confusión. Entonces, ojo al guía. Cuando ustedes hagan su estudio, acuérdense de su cabello largo. Y pónganse a pensar, ¿no la estaré embarrando por no hacer las cosas bien? No solo eso, sino que vas a tener otras variables que van a cambiar la magnitud de la asociación que estás investigando cuando están presentes. Por ejemplo, cáncer de mamas. ¿Qué? ¿Los varones no tienen cáncer de mamas? ¿Por qué los estudios de cáncer de mamas en los criterios de elegibilidad ponen mujer? Y hacen el estudio solo en mujeres. Porque están controlando a partir del diseño el efecto de la variable de género. Porque el género se comporta como un modificador de efecto. ¿Qué cosa es un modificador de efecto? Es algo que cambia la magnitud de la asociación más no la direccionalidad. Entonces tú dices, toda variable que modifica la magnitud del efecto de una exposición sobre un arco es un modificador de efecto. Entonces cuando tú inocentemente planteas tus análisis de regresión y metes todas las variables en el modelo solo porque puedes, y no haces a priori cuando estás diseñando tu estudio un gráfico como este, en el cual tú colocas todas y cada una de las variables que vas a medir, revisas la literatura y a priori pones las líneas porque existe el reporte de una asociación significativa entre tal y tal variable, no tienes una idea clara de lo que estás haciendo. ¿Cómo se llama este gráfico? Se llama TAG. Gráfico de diagrama acíclico. ¿Por qué es acíclico?
Porque tú vas a ver que ninguna, cuando encuentras una variable, si esta flecha cambiara de dirección, formaría un ciclo. ¿Y qué pasa cuando tienes un ciclo? Estás viendo tontería. Si A causa B, B causa C, C causa A, ¿qué estás haciendo? Están correlacionadas. Estás identificando asociaciones ocultas. Está tu cabello largo. Entonces, ojo aquí, ¿ok? Esta es la relevancia por la cual existe la epidemiología. La epidemiología vendría a ser la ciencia de la causalidad. Nos rompemos la cabeza para poder desentrañar efectos entre las asociaciones entre dos variables, limpiando todo el ruido que causan las variables que mediste y las que no pudiste medir. Y somos extremadamente rigurosos en el método, porque entendemos la importancia de estos sujetos. Causalidad y sesgo. Entonces, asociación no es causalidad. Solo un tipo de asociación que tiene determinados criterios puedes decir que es causal. ¿Cuándo dices que una asociación es causal? Cuando existe dosis-respuesta, aumento la dosis, aumenta la respuesta. Cuando encuentro plausibilidad biológica y marco teórico me dice que efectivamente es plausible que A cause B. Cuando encuentro consistencia en la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Sesgo. Cualquier desviación de los resultados o inferencia de la verdad o procesos que conlleven a tal desviación. Ojo a la definición. Cuando ustedes diseñan mal su estudio, están introduciendo un sesgo. ¿Cuáles son los típicos sesgos? Sesgo de selección. No te cuidas de hacer el estudio solo en mujeres y enrolas varones y mujeres. Y estás investigando el cáncer de mamas. Y cuando haces tu análisis, no analizas género como un modificador de efecto. Te embarraste. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres no tienen el mismo riesgo de tener el evento de interés. Y se diferencian por el grado de exposición. Y tu asociación se modifica en magnitud cuando pones la variable sexo en tu modelo. Estadísticamente, en un modelo de regresión, cuando analizas el efecto de un modificador de efecto, el modelo es completamente distinto. Comienzas a multiplicar factores. Cuando tú planteas tu estudio y dices, Antonio, hago mi pregunta pica y escogí a priori mis outputs, mis variables de desenlace, y tú me has enseñado que no es solo uno, son varios, que una vez que los tengo los voy a economizar. Aquellos que no puedo medir porque sé que necesito un tamaño de muestra muy alto, lo borro, y con los que me quedo los priorizo y digo, de todos estos outputs, el que más me importa a mí es este. Ok, partamos por ahí. Hace el mismo ejercicio para cada uno de tus outputs. ¿Qué tipo de output vas a medir? ¿Cuantitativo o cualitativo? ¿Es una cantidad o es una cualidad? Género, Antonio, perfecto. Masculino, femenino, otros. Bueno, pero Antonio, ¿no es solamente masculino y femenino? No, no es solo masculino y femenino. Raza, te fregaste. La peor variable que existe. Haces cualquier estudio en Perú, blanco, negro, amarillo, mestizo, 99.9%. ¿Dónde está tu variabilidad de raza en Perú? Ni en Estados Unidos existe, pero ellos se esfuerzan, porque es un país segregado, en considerar la variable de raza en todos y cada uno de sus análisis.
¿Qué cosa es raza? Es un pésimo constructo teórico. No tiene razón de ser. Fenotipo. Ya más o menos estamos hablando de otra cosa. ¿Quieres hablarme de tu variabilidad de respuesta a la radiación solar? Fototipo. Clasificación de Fitzpatrick y me caracterizas tu color de piel, no por el color de piel, sino por tu grado de resistencia a las quemaduras solares. Esa es otra historia y nada que ver con tu raza. Puede ser blanco como harina y ser resistente. Puede ser completamente negro, sales a la playa y te quemaste como un arroz. Si tu variable es cuantitativa, tiene una distribución. Esa distribución puede ser continua. ¿Existe la cantidad, conteo de humanos menos 1? ¿Existe la mitad de un ser humano? No, no es cierto. ¿Qué cosa es eso? Es una variable de distribución discreta. No existe menos 1, menos 2, no existe 0.1, 0.5, porque estás contando personas. Cantidad de hijos por mujer fértil. ¿El conteo de hijos tiene una distribución normal? Tú entras a cualquier población, coge a todos tus tías, abuelas y nietas, una población completa, y pregúntale: señora, ¿cuántos hijos tiene? No, soy joven, no tengo ninguno todavía. Señora, ¿cuántos hijos tiene? No, tengo uno. Tengo dos. Señora, ¿cuántos hijos tiene? No, hijito, tengo 14. Haces tu distribución y te salen a decir 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y te salen de la cosa. ¿Cómo se llama eso? Una distribución sesgada hacia la izquierda. No paramétrica o no normal. Y tú sigues aplicando la estadística paramétrica para hacer ese análisis. Tiempo para evento. Tú tienes un evento y me interesa el tiempo hasta que ocurre el evento. Típico de análisis de sobrevida. Y el sesgazo es que todos, porque se llama análisis de sobrevida, no lo usan para otra cosa. Tiempo al alta. Tiempo a la ocurrencia de la complicación postquirúrgica. Y haces tu análisis de tiempo para evento. Tú dices: empiezo con mi población, pasó un tiempo, apareció un evento. Le bajas un escalón, porque ya no es el 100%. Y así sucesivamente. Tu curva de Kaplan medio. ¿Vas a seguir haciendo estadística paramétrica para eso? No, no es cierto. Hay otro tipo de estadística. Entonces, dependiendo del outcome que tú escojas, todo tu plan de análisis tiene que variar. Porque es un horror aplicar estadística paramétrica para todo, porque es la única que conoces. Cualitativa. Dicotómica, positivo o negativo para lo que mides. Pero ojo, tienes que medirlo para saber si es negativo. Tú vas a los registros de historia clínica y encuentras: paciente tiene el patrón de riesgo, sí, acá está registrado, doctor. Antecedente familiar de diabetes, perfecto. Vas al resto de historias clínicas y no encuentras la X. ¿Qué haces? No, negativo, doctor. ¿Disculpa? ¿Dónde dice que es negativo? Si solamente hay un espacio para marcar la X. Le preguntó el interno de medicina si era el paciente, tenía antecedente o no. Vio los registros de sus familiares para saber si es negativo o no. ¿Qué cosa es eso? Es un dato perdido. No tienes idea de si es negativo o positivo, o si simplemente no se mide. Y cometes el horror de asumir que todos los que no tienen la X son negativos. Y empezaste con tu sesgo de información. Y estás invalidando tu estudio. Politómica, más de 2 categorías. La que tú quieras. Si entre esas categorías existe un orden, hay un claro primero, segundo, tercero, hay un antes, ahora, después, ya no puedes aplicar la estadística normal. Tienes que utilizar
estadística para variables ordinales. Porque hay un orden, hay un intervalo fijo entre una categoría y la siguiente. Y tú sigues aplicando estadística normal. Entonces, la lección de este slide, la idea fuerza de este slide, es que tienes que preocuparte por entender cuál es la distribución teórica. Ojo. ¿La edad tiene una distribución normal? Sí, tiene una distribución normal. Pero doctor, en mi estudio yo solamente tenía 12 gatos y cuando hago la curva de distribución, mi histograma bendito, no me sale que es normal. Me sale que es trimodal o cuatrimodal o bimodal. Hijo, cuando tú hablas de la distribución de una variable, es la distribución teórica, no la distribución práctica. ¿Ok? Tipo de comparadores. Ok. Cuando te hablamos de controles, lo que estamos hablando es del comparador. ¿Contra qué vas a contrastar? No, Antonio, no tengo controles porque mi estudio no es casos y control. No, hijo. Control igual comparador. ¿De acuerdo? ¿Hay estudios que no tienen controles? Sí, pues. Por eso son de calidad baja. No puedes hacer un estudio de evaluación de efectos si no tienes un comparador. Si no estás viendo qué pasa en la ausencia de tu intervención. Y acá sí me detengo un segundo. Lo que ustedes hacen en sus estudios es lo siguiente. Antonio, yo digo, tengo este grupo expuesto y miro qué pasó con ellos en el tiempo. Algunos presentaron el evento, otros no presentaron el evento. Y ya estoy midiendo efecto de la intervención. Y yo te ilustro, hijo mío, eso no es medir efecto. Necesitas también hacer lo mismo entre aquellos que no están expuestos. Para que veas cuántos presentan el evento de interés. Y tu ecuación no es qué pasó después versus menos el antes en un grupo. Es qué pasó después menos el antes en tus expuestos menos lo que pasó en el después y el antes entre tus no expuestos. Esa es la ecuación que mide efecto. Típico de director regional de salud. Antonio, hemos hecho una intervención y la incidencia de dengue se ha ido abajo. La malaria ha desaparecido, somos lo máximo. ¿Y qué cosa has hecho, hijo? No hice nada. Saqué una resolución. Aumenté el presupuesto. Y mira la curva. Y arrancas. Enero, febrero, marzo, meses de lluvia, un montón de todas las enfermedades transmitidas por vectores. Viene el invierno y la cosa baja. Y salen todos los directores regionales cantando victoria. ¿Por qué? Porque hicieron su antes y después. Típico de estudiante de pregrado. ¿Qué falta ahí? Falta el control, pues. ¿Qué pasó en los lugares donde no se aplicó esa intervención? Pasó exactamente lo mismo. Todas las enfermedades transmitidas por vectores aumentaron en el verano y disminuyeron en el invierno. Y cuando haces la resta, no hay ningún efecto que tú puedas atribuir a tu intervención. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades transmitidas por vectores tienen un comportamiento estacionario. Pero antes explícales eso a los directores de egresados. No, pero a mí políticamente eso no importa que disminuya. Hijo mío, pero si tú no haces nada ahora y la cantidad comparada de casos que tuviste este año es mayor a la del año anterior, ¿qué pasará el próximo año? Porque exactamente no estás haciendo nada ahora que deberías hacerlo. Vas a tener esto. Lo que está pasando con dengue ahorita. ¿Y por qué están incorporando el control? Exactamente por eso. No puedes lanzarte a decir barbaridades como que tu intervención tuvo tal efecto cuando no lo evaluaste entre aquellos que no están expuestos. Puedes hacer controles poblacionales, pero ¿cuál es el problema de hacer estudios ecológicos, como
como el que te acabo de escribir, dicho sea de paso. Es que lo que tú encuentras a nivel poblacional no lo puedes inferir a las unidades de análisis. La falacia ecológica. Ejemplo, se aprueba la ley del aborto, evalúas qué pasó en el posterior y automáticamente la tasa de criminalidad baja. Te preguntas por qué. Viene el investigador y te explica. Probablemente porque aquellas personas que no tenían recursos para mantener un hijo son las que más tenían exposición para abortar. Y ahora que pueden, están empezando a abortar. ¿Qué consecuencia tienes? De que tienes menos gente que graba en ambientes de pobreza, menos criminalidad en el futuro. ¿Qué es eso? Una asociación ecológica. ¿Será cierta? No, no necesariamente. Controles no simultáneos. Antonio, pero mira, la intervención se inventó en 2015. Tengo todos los registros después de la intervención. Pero todos han recibido la intervención. ¿Contra qué lo comparo? Compáralo con el histórico, pues. En el mismo sitio, en el mismo lugar, compáralo con lo que pasó antes de la intervención. Controles históricos. Y ya tienes, antes y después. ¿Puedes poner? Sin exponer. Controles simultáneos. Ah, acá viene lo bueno. Este es tu ideal. Pero Antonio, estoy haciendo esta intervención y la intervención precisamente es la administración intradérmica o subcutánea del mismo medicamento. O es la administración oral del mismo medicamento. Antes solo existía la versión intramuscular. A todos los pacientes había que inyectarlos. Ahora no, quiero probar si la versión oral del mismo medicamento tiene el mismo efecto, sí o no. ¿Cómo diseñas ese estudio? Viene el investigador y te pide asesoría. Tú conoces el tema, le dices, perfecto, hagamos lo siguiente. A todos los pacientes le vas a dar la pastilla y la intramuscular. En aquellos que tú quieres expuesto, le intentas un placebo por vía intramuscular y le das el tratamiento vía oral. En tu control vas a dar un placebo vía intramuscular y le das intervención vía oral. Y ya está. Ya estás haciendo un control simultáneo. Estás usando un placebo por vías distintas. ¿Eso es igual a lo que va a pasar en la realidad? No. Pero estás limpiando el ruido que causa el efecto placebo. Antonio, ¿le puedo dar placebo a todo el mundo? No, pues sí. Si ya existe un tratamiento de elección, ¿por qué le vas a quitar el derecho a ese paciente a optar por ese tratamiento para darle una pastilla de azúcar? ¿Qué cosa es? ¿Nazi? Entonces, ojo al guía. Lo primero que ustedes van a averiguar es cuál es el tratamiento de elección. Si no existe, asegúrate que no haya un tratamiento de soporte. Típico de los pacientes de las drogas cancerígenas. Sale una nueva droga y quieren evaluar su efecto. ¿Contra qué lo comparas? Antonio, pero es un nicho farmacológico, no hay tratamiento de elección perfecto. ¿Y qué le das a los pacientes en condiciones normales? Mejor tratamiento de soporte. ¿Qué cosa es mejor tratamiento de soporte? Si te duele, te doy una analgesia. Si vomitas, te doy una pastilla para que no vomites. Si tienes tal, te doy tratamiento para eso. Calmo tus síntomas. Te doy sintomáticos. Pues tú no vas a comparar el innovador contra placebo. Lo comparas contra placebo más mejor tratamiento de soporte. Y la droga se la das con mejor tratamiento de soporte más la droga. O sí. Y cada una de las combinaciones que hagas tienen limitaciones. El problema está en que tú entiendas las limitaciones. ¿Me capto? ¿A dónde quiero ir? Toda comparación tiene limitaciones, aún en condiciones ideales. Lo importante es que tú entiendas cuáles son y hagas la interpretación de los resultados considerando esas limitaciones. Intervención en su forma dosis estables, tratamiento de lesión, otros grupos. Y acá vienen los problemas de los ensayos clínicos. Cuando tú diseñas una droga y la droga tiene potencial, la industria invierte dinero.
y empieza a hacer los ensayos clínicos fase 1. Y en ese ejercicio de hacer los ensayos clínicos fase 1, empiezan a identificar sobre qué outcomes puede tener o sobre qué outcomes no puede tener efecto. Si tú quieres desarrollar un medicamento oncológico de una enfermedad fatal, tu outcome de elección debería ser ¿cuál? Mejora de la sobrevida. Entonces, el tratamiento mejora la sobrevida del paciente. Si yo me doy el tratamiento y más pacientes viven, la droga es buena. Se acabó la discusión. No, que la droga también es tóxica, perfecto, pero los pacientes te van a decir, oye, yo acepto la toxicidad con tal de vivir más. Pero si la droga te mata a partir de la toxicidad, ¡ay, paras el coche! ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Que van a encontrar evidencia de que el medicamento no tiene efecto sobre el outcome importante. Y empiezan a autoseleccionar outcomes intermedios. Y se inventan algunos. Sobre vía libre de progresión, respuesta al tratamiento completo parcial, etcétera, etcétera. Entonces comienzan a sesgar los estudios. No encuentran evidencia de que tiene efectos sobre esos efectos internos y salen con otros, que mejora la incidencia de tal o cual efecto adverso o calidad de vida de los pacientes. Y cuando publican el estudio, lo publican así, con unos outcomes que no son los que verdaderamente importan, o lo que es peor, no lo comparan contra el mejor tratamiento de elección, sino contra un tratamiento más tóxico, para que su droga en el análisis salga que es mejor. Y ustedes caen en la trampa. Van al congreso, le dan su lapicerito, su sobrecito, su libreta de notas, su brochure, le ponen una top model como visitadora y ustedes se comen el cuentazo de que el medicamento funciona. Van a su hospital e inmediatamente lo que hacen es cómprame ese medicamento por favor. Si el paciente es particular, el paciente lo va a comprar. Pues. Si es público, ahí tienes control. No puedes recetar nada que esté por fuera del petitorio farmacológico. ¿Dónde está la presión en la industria? En que el medicamento entre en el petitorio farmacológico. ¿Cómo entraban antes? Con una llamada, con un teléfono. ¿Cómo entran ahora? Después de una evaluación de tecnología sanitaria. Si la evaluación de las evidencias te dice que efectivamente el medicamento produce un beneficio y no produce un riesgo, se compra. Siempre y cuando se pueda costear. Evaluación de eficacia, evaluación de seguridad, evaluación de costo-beneficio. Si solo si cumple esos tres, compra. Ingresa al petitorio farmacológico y se usa. Todo lo que estamos hablando de diseño tiene un impacto directo sobre su práctica de médicos. Siempre y cuando ustedes entiendan por qué es tan importante seleccionar adecuadamente ese control. Y cuando ustedes lean un ensayo clínico, lo primero que se van a fijar es contra qué lo están comparando. ¿Es o no ese comparador de tratamiento de elección? Sí o no. Entonces tienes toda tu medicina basada en evidencia del año de la pera. ¿Cuál es el año de la pera? 2009 para atrás. ¿Puedo ver, Antonio, cómo? Sí. Recién en 2009, o mejor dicho, el 2009 fue el último año en que el Centro de Excelencia de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford publicó la tabla de equivalencia entre el diseño de estudio y fortaleza de recomendación. Tú entras a su página y ya no le encuentras. Porque hasta entonces, solamente por ser un ensayo clínico aleatorizado, inmediatamente le ponía el nivel de evidencia 1. Y como tiene nivel de evidencia 1, le ponías el más alto nivel de fortaleza de recomendación y te lo creías. Hay un montón de guías de práctica clínica que todavía utilizan este marco teórico. Y ustedes todavía aprenden medicina con este marco teórico. Es momento de ¿qué? De que se actualicen. Y entiendan la importancia de la educación médica continua. ¿Vas a salir? ¿Te vas a ir a dónde? A tu ser uno.
Vas a regresar un año después en tu salón hecho un rey. Sí, yo fui a la fiesta patronal y era la persona más importante del pueblo, era lo máximo. Fui tratado como un rey, ya tengo amigos un montón, ahora tengo más amigos de Facebook que antes. Regresas a tu realidad y te das cuenta que estás un año desactualizado. Y si no haces nada al respecto, vas a tener 2, 3, 4, 5 y así indefinidamente. Y las cosas cambian en medicina a veces de manera dramática. Y el cambio que te estoy describiendo ahorita es un cambio dramático. Pero hasta que todos los médicos se enteran que esto ya cambió, va a pasar mucho tiempo todavía. ¿Por qué ha cambiado? Porque eventualmente se tuvieron sacar las guías de cómo se redactan las guías de práctica clínica. Y se dieron cuenta del terrible error que cometían cuando no evaluaban la calidad de la evidencia. Pasaba que tenías un ensayo clínico autorizado y el ensayo clínico era una basura. No usaba el control, no estaba autorizado, no tenía un control adecuado. Ves la metodología, perdía más del 50% de sus datos. Leías el análisis, no tenía análisis de intención a tratar. Era un pésimo estudio. Pero porque concluía que la droga era buena, automáticamente fortalece la recomendación. Entonces dijeron, hay que hacer algo al respecto. Y se juntaron, como todo en ciencia, haces un congreso, invitas a los más expertos en el tema, les plantean la pregunta de investigación, ellos hacen lo correcto, hacen una revisión sistemática de literatura y plantean recomendaciones. A partir de esas recomendaciones, el Centro de Excelencia de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford actualizó sus niveles de evidencia. Y un cambio que vas a notar es que ahora son 5 niveles. Y en este nivel 5 no vas a encontrar por ninguna parte que menosprecie la opinión de los expertos. Como se decía en todas las tablas antes del 2009. Antes del 2009 te vendían el cuentazo de que el diseño de estudio es lo que importa y el nivel de evidencia y la opinión de expertos era el último nivel. Y tú, inocente como estudiante de medicina, ibas donde tu profesor que tiene 20 años practicando y le decía, profe, yo sé más que tú. ¿Por qué, hijo? Porque acaba de salir la revisión sistemática y metaanálisis de al día de ayer en la revista Lancet y yo lo leí y tú no. Atrevidazos, ¿no? Conchudos y atrevidos. Tu profesor, maestro, guía sensei, que tiene mucho más experiencia que tú, te sonreía y te decía, ah, qué bonito. Y lo sabes interpretar. ¿Has hecho la lectura crítica de ese metaanálisis? Y tú, no, pero la conclusión dice, no, déjame que te explique, déjame que te eduque, déjame que te culturice. La evidencia podrá ser de muy buena calidad, pero si no tienes su contraparte en un usuario que esté adecuadamente entrenado para interpretarla, no sirve de nada. Entonces, ojo al guía. La evidencia sin la capacidad de interpretarla no sirve de nada. Entonces, no es que la opinión del experto no valía para nada, todo lo contrario. Era la conclusión de ambos lo que se abrieron. Actualizas tu tabla de medicina basada en evidencia que vendiste por más de 20 años y borras ese error. Y no solo eso, sino que te das cuenta de que los diseños de estudio cambian y que no puedes aplicar la misma regla a todos. Entonces, actualizas tus filas y dices, dependiendo si mi estudio evalúa una intervención o un tratamiento, si el problema es una incidencia o una prevalencia, si lo que me interesa son los factores de riesgo, los raros o los comunes, yo voy a tener una diferente forma de clasificar los niveles de evidencia. ¿Qué tienen que hacer ustedes, futuros médicos? Entrar en la página del sistema GRADE y leerse los 16 artículos que son. Es una serie de 16 papers. Y cuando lo hagan, se van a enterar de lo siguiente. Que esta
antigua clasificación del año 2009 ya no sirve. ¿Estamos? Déjame decirte en cristiano, esto es y siempre fue basura, humo, un grave error y que ha tenido muchísimas consecuencias en toda la práctica de la medicina moderna por décadas. Y ustedes recién se están actualizando. Esto es lo nuevo. Entonces, ¿qué cosa importa? Importa tu grado de confiabilidad en el estimado. ¿Tienes una confianza alta en que el estimado efectivamente refleja el valor real de lo que quieres medir? Evidencia alta. ¿Tu confianza es moderada? Moderada. ¿Tu confianza es limitada? Baja. ¿Tienes poca confianza? Muy bajo. Pero bueno, Antonio, ¿qué significa eso? Perfecto. Te pones en tu teoría, ¿qué te dice tu teoría? Tienes tu población, tienes tu muestra, tienes tus datos. El estimado que produces de esos datos, a partir de esos datos, ¿qué tan confiable te sientes para hacer inferencia y decir que lo encontraste en esa submuestra de tu muestra es efectivamente lo que pasa en la realidad? Porque por fin ya lo entendiste. ¿Confías o no confías? ¿Tu estudio fue bien hecho? ¿Tu validez interna es alta? Para que tengas una validez externa alta y tú confías en que lo que encontraste en tu submuestra efectivamente refleja la realidad, tu evidencia es alta. No, pero Antonio, eso no pasó, porque yo hice el estudio, lo planifiqué bonito, pero una serie de problemas tuve para poder enrolarlos a todos. Cuando voy a ver los datos, perdí un montón de datos, tu evidencia es baja. Entonces tienes que hacer lo siguiente. Vas a separar. Arrancas por los ensayos clínicos aleatorizados y dices, por ser un ensayo clínico aleatorizado, de inicio le voy a atribuir una calidad de evidencia alta. Y lo voy a penalizar, voy a degradarlo en la calidad de evidencia que produce por sus defectos de diseño. Y vas a evaluar 5 cosas. Riesgo de sesgo. Si el riesgo del sesgo es importante, le bajas un nivel. Pasa de alta a moderada. Si el riesgo de sesgo es muy importante, le bajas 2 niveles. Es un ensayo clínico que era de evidencia alta y lo bajas a evidencia baja. Evalúas inconsistencias con el resto de la literatura. Si ese ensayo clínico va en contra de lo que estaba previamente reportado, le bajas un nivel. Si es muy importante, le bajas 2 niveles. Evidencia indirecta. Si lo contrastó no contra el tratamiento de lesión, sino contra otra cosa, a conveniencia de la industria, le bajas un nivel. Si el estimado que produce tiene un intervalo de confianza de esta pared hasta la otra, le bajas un nivel. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tienes que leer? ¿Por qué tienes que leerte los artículos? Para que entiendas cómo se definen cada uno de esos y qué criterio vas a utilizar para definir si el sesgo es muy importante o no. Y cuántos niveles le vas a bajar. Al otro extremo, tienes un estudio humilde, un caso control, un estudio observacional, un estudio de cohortes. Y vas a empezar diciéndole, esto es calidad baja. Y vas a revisar el diseño. Vas a hacer una buena lectura crítica y concluyes. Primero, que lo que ese estudio de cohortes encontró, ese estudio de casos control encontró, es una magnitud de asociación de un efecto muy alto. Unos radios de 10, unos radios de 20, de 40. Como el ejemplo clásico de ¿qué? De la penicilina. Por décadas hemos confiado en que la penicilina es un antibiótico muy bueno y ha salvado millones de vidas en base a un ensayo clínico
era un simple estudio observacional de los más bajos en calidad que te puedas imaginar. Es más, la historia la describe como un hallazgo fortuito. Un médico estaba sembrando cepas y se dio cuenta de que en una en todas crecían bacterias, pero en un Petri no crecía nada. Y cuando se da cuenta había un hongo. Cuando lo clasifica era el penicilio. Y se dio cuenta que efectivamente tenía un efecto antibiótico. Lo prueban en humanos en un estudio observacional muy simple, con un tamaño de muestra pequeñito, y encuentran que todos curaron. Era un estudio observacional, pero que el efecto encontrado era muy grande. Y le elevas la calidad de la evidencia que produce. Dosis-respuesta. Si en el estudio observacional la relación de dosis-respuesta es sólida, aquellos que recibieron una mayor dosis de intervención tuvieron una mayor respuesta, o viceversa. La calidad de ese estudio aumenta. Si el efecto conservador de los confusores, tú haces tu análisis de confusores y aún no midiéndolos, y hay análisis para esto, encuentras de que esos confusores, si hubieran sido medidos, no invalidan tus hallazgos, solo le quitan un poquito de magnitud en el efecto, estás produciendo un mejor nivel de evidencia. Si haces eso y tu conclusión cambia, tu estudio es basura, estuvo mal diseñado. Tienes tu cabello largo. Entonces, va a pasar el caso que arrancas con un ensayo clínico que era de evidencia originalmente alta y lo degradas, y va a pasar el otro escenario, que arrancas con un estudio observacional muy humilde y lo empiezas a subir en grado de evidencia y decides a partir de eso. Y ese es el gran cambio de la medicina moderna en lectura crítica de evidencias. ¿Cómo haces eso? Y empieza el problema, ¿no? Porque lo que estás haciendo a priori es responder una pregunta pico. Y cuando haces interpretación de evidencias, no haces la interpretación de estudio por estudio. El estudio lo clasificas y comienzas a sumar. Oye, ¿cuántos ensayos clínicos habían? 5. Perdón, 10. ¿Y cuántos midieron el auto que te interesaba? Solo 5. ¿Qué encontraron? Tan estimado. Haces el metaanálisis, haces la evaluación de sesgos, que ya hablamos en revisión sistemática, y encuentras de que efectivamente la evidencia es sólida. Y cuando vas a ver el estimado, el efecto es nulo. No había evidencia de que funcionara. ¿Lo usas o no lo usas? No lo usas. A pesar que uno de esos 4 ensayos clínicos decía que la intervención era una maravilla. Entonces, es toma de decisiones basado en evidencias, en plural. Porque lo que hace es una revisión sistemática de literatura buscando la mejor evidencia disponible. Y haces una interpretación integral de todos esos datos, aplicando esa metodología. Si no existen limitaciones, lo que va a pasar es que el riesgo de sesgos a esos 5 criterios de penalización es bajo. Si la mayoría de evidencia proviene de estudios con bajo riesgo de sesgos, la evidencia indubitablemente es de alta calidad. ¿Y por qué es evidencia de alta calidad? El efecto que se estimó probablemente refleja el efecto real. Ya te puedes sentir cómodo en tomar decisiones. ¿Qué te falta luego de eso? Tu evaluación de costos. Oye, pero por ese beneficio voy a pagar $5 millones por paciente. ¿Lo vas a comprar? No, pues. Si existen limitaciones serias y penalizas cada uno de los estudios y a nivel global esas limitaciones cumplían uno o más de esos criterios, la mayoría de la evidencia proviene de estudios con moderado riesgo de sesgos, tu evidencia de calidad es de alta, baja, moderada. Y ya no te sientes cómodo con la relación entre el efecto estimado y el efecto real. Si existen ciertas limitaciones, tu evidencia es baja. Si tienes evidencia baja, depende.
¿Confías o no confías? No, no confío. ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta? Un montón de plata. ¿Lo compras? No. Esa es tu tabla de resumen. Para cada uno de los outcomes que escogiste en tu pregunta pico, revisas la literatura. Y los 10 ensayos clínicos que encontraste, algunos los van a incluir todos, otros no. Entonces vas a encontrar lo siguiente, que para el outcome más duro de todos, que era sobrevivir a los 5 años, solo encontraste 5 ensayos clínicos. Haces la evaluación de la calidad de cada uno de estos y encuentras que no había una razón para penalizarlos. ¡Bien, qué chévere! No tengo que penalizarlo. ¿Qué me dice ese metaanálisis? Que no hay efecto para ese outcome. Ya, pues ya, el siguiente, ya, tenía todo secundario. Pasa al siguiente outcome. Encuentras que de los 10 ensayos clínicos, solo 8 lo midieron. Vas a ver los sesgos y encuentras sesgos. ¿Qué te dice el efecto? Que sí había un efecto significativo, pero la calidad es moderada. Vas al siguiente outcome, haces exactamente lo mismo y encuentras que solo 3 lo midieron. Ves las inconsistencias y encuentras limitaciones, y cuando vas a ver los efectos no aplican. Porque el análisis de calidad de vida en la mayoría de estudios es malo. Lo mide una sola vez cuando la calidad de vida se mide de forma continua. Si yo te evalúo tu calidad de vida después de un buffet, créeme que va a ser bueno. Si yo evalúo tu calidad de vida después de que rompiste con tu enamorado, tu calidad de vida es mala. ¿Por qué? Porque es percepción. ¿Qué tienes que hacer? Medirle varias veces y evaluar tendencias, no magnitudes. Entonces, hasta acá nomás. Ya más o menos surcamos el terreno del nuevo marco teórico que tienen que empezar a utilizar para evaluar el diseño de estudios en términos de calidad, y no habíamos hablado ni siquiera de más de un solo tipo de estudio, que eran los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, veamos a ver por qué es tan importante que sea un ensayo clínico. ¿Y qué pasa cuando no lo es? Arrancas. ¿El investigador tuvo control de la exposición? ¿Puede asignar esa intervención a un sujeto y al otro no? La respuesta es no. ¿Nuestro estudio qué es? Observacional. No, pero hubo una intervención, no me importa. Lo que importa es si el investigador tenía control para asignarla o no. ¿Me entendieron? Es el control lo que importa. De ese estudio observacional, ¿tengo un control o no tengo un control? No, pues no había forma. No, no tiene control ninguno. ¿Qué cosa es tu estudio? Un simple descriptivo. ¿Puedes evaluar eficacia con un descriptivo? La respuesta contundente es no. Puedes explorar, puedes plantear nuevas hipótesis a partir de lo que observas en la cancha, sí. Para eso sirve un descriptivo. No mires nada, solamente exploras. No, Antonio, sí, tú me enseñaste que la importancia de los controles, por eso a partir de ahora ya no vuelvo a diseñar un estudio sin controles. En mi próxima jornada voy a presentar un estudio con controles. Ok, perfecto. Vamos por partes escuchadas. ¿Qué se registró primero? Estaba haciendo un ensayo analítico. Ojo, es analítico porque tiene un control, no porque planteas hipótesis. ¿Tú puedes plantear hipótesis en un estudio descriptivo? Sí. Tú dices, la prevalencia quiero probar si es mayor de 20%. Ah, y por eso es analítico. Ojo al guía, ojo al gráfico. ¿Por qué mi estudio es analítico o no lo es? Porque tiene controles. ¿Estamos? Entonces, quédense con esa idea que es la más importante de todas. Entonces, ¿qué se registró primero? Lo que se registró primero es la exposición. Entonces tú dices, tengo un grupo expuesto y otro grupo no expuesto, y voy a evaluar si presentaron el outcome de interés, el desenlace de interés. No, Antonio, pero yo no hice eso. Lo que hice fue a priori ver quiénes estaban enfermos y quiénes no estaban enfermos.
y estoy evaluando entre aquellos que estaban enfermos y los que no estaban enfermos, quiénes estuvieron expuestos y quiénes no. Ah, entonces estás yendo a reversa. ¿Qué cosa estás haciendo? Un caso sin control. Ojo al guía. Los estudios casos y control y los estudios de cohortes pueden diseñarse retrospectivamente y prospectivamente. Sí. Entonces, que sean prospectivos o retrospectivos no tiene nada que ver con que si sean cohortes o casos control. Lo importante acá es qué cosa sucedió primero. Por ejemplo, tú quieres diseñar un estudio de cohortes retrospectivo. ¿Qué haces? Lo que te dice el gráfico. Tú partes a partir de qué? De definir dentro de tu población en riesgo quiénes estuvieron expuestos y quiénes no. Ahora, si tú haces eso porque estás acudiendo a un registro, estás haciendo la retrospectiva. Porque existía un registro de eso. No, Antonio, no se sabía quién estaba expuesto y no, yo he tenido que medir. Salir al campo y midiéndolos, determino si estuvieron expuestos o no. Lo estaba haciendo prospectivo. No, Antonio, pero yo no hice eso. Lo que yo fui fue a ver los registros y lo que medía en el tiempo era el outcome. Si tenían o no tenían el evento de interés. Es un diseño mixto. La exposición es retrospectiva, la medición del desenlace es prospectiva. No, Antonio, yo no hice eso tampoco. Fui a los registros, de acuerdo a los registros me evalué quiénes estaban expuestos y quiénes estaban expuestos, y en función a los registros también me enteré si tuvieron el outcome o no tuvieron el outcome. Diseño completamente retrospectivo. Y los tres son estudios de cohortes. Ojo, cohortes, plural, porque una cohorte es la de expuestos y otra cohorte es la de no expuestos. Cuando haces un estudio de cohorte única, es porque no es controlado, es un descriptivo, no hay control. ¿Estamos? Fuerte, ¿eh? Las definiciones no meritan mayor duda. ¿Quieren saber si el estudio es analítico? ¿Qué preguntan? Si tiene control o no. ¿Quieren saber si su estudio es descriptivo? Porque no tiene control y no tuvieron control de la asignación del juicio. ¿Ok? Pero Antonio, pero no me interesaba el tiempo a mí. Yo solamente hice un transversal y medí en ese momento quiénes estaban expuestos, quiénes estaban expuestos, qué cosa es estudio. Un simple transversal. Y tienes que analizarlo como tal. ¿De acuerdo? Estudios ecológicos. Nuevamente, vamos a regresar. Lo que han visto anteriormente, ¿qué cosa es? La definición clásica. ¿No es cierto? Diseño de estudio. ¿Cuáles son los típicos? Pero hay un montón de otros diseños. Uno de ellos es los ecológicos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que tu unidad de análisis no son sujetos sino poblaciones. ¿Quieres saber si tu estudio es ecológico? Es porque las unidades de análisis de tu estudio no son personas, no son sujetos únicos, son grupos de, son conglomerados de, que de alguna manera yo puedo definir que pertenecen a una misma subpoblación de mi población de estudio. ¿Cuál es el problema de estos estudios? Dos tipos de falacia. Que tú no puedes inferir lo que encontraste en el análisis de poblaciones a sus habitantes. Se llama falacia ecológica. Es una gran mentira. No puedes hacer eso. Y en el otro lado, tampoco puedes hacer la contraria. De que lo que encuentras en un grupo de habitantes lo infieres a toda la población. ¿Por qué? Por lo que te comentaba, pues. Tienes datos, tienes muestra, la muestra viene de tu población objetiva, la población objetiva viene de tu población, la población viene de tu universo. Saltar y hacer inferencia sin restricciones no se puede. ¿Cómo se llama esa falacia? Falacia atomística. Otro diseño más interesante. Pero Antonio, mira, mi profesor tiene un estudio de cohortes. ¿De acuerdo?
Y yo voy a hacer dentro de ese estudio de cohortes un estudio de casos control anidado. Monstruo, ¿ah? Es un estudio súper interesante que produce mejor calidad de evidencia que un ensayo de caso control típico. ¿Por qué? Porque acá sí estás evaluando riesgo relativo. Estás midiendo una aproximación del riesgo relativo, que es tu razón de Mobius o tu odds ratio. Cada vez que se presente un control, un caso, del resto que son no casos, tú vas a sacar un control al azar. Y tú vas a notar que pasa lo siguiente. Un sujeto que luego fue caso, al momento que lo asigné, no fue caso, por eso lo asigné como control. Típico de un estudio de casos control anidado. Porque la regla es, cada vez que sucede un caso, asignale un control dentro de los no casos. Y haces lo mismo que haces, averiguar quiénes estuvieron expuestos, quiénes no expuestos, el análisis estadístico de esto es distinto, ojo. Entonces tú tienes pares. Y porque son pares, lo vas a analizar como se debe. Otro diseño más bonito todavía, casos cohorte. Tienes un estudio de cohortes. Tienes los expuestos, no expuestos, tienes quienes presentan el auto, quienes no, y te interesa hacer un biomarcador. Y tú sabes que medir biomarcadores es carísimo, por eso no lo vas a hacer en toda la cohorte. ¿Qué haces? Tienes opciones. Haces un caso control anidado o es un caso cohorte. ¿Qué cosa es un caso cohorte? En tu estudio vas a coger a todos los casos y les haces tu prueba, tu biomarcador. De toda la población vas a tomar una muestra y les haces la prueba con tu biomarcador. Y vas a encontrar que de esa muestra un grupo da positivo. Entonces tus casos van a ser los que a priori sabían que tenían el evento más los que encontraste en tu subcohorte. Y vas a comparar a estos de acá versus estos de acá. Casos cohortes. ¿Ok? Antonio, pero ya ahora ya más o menos ya me diste una luz, existen más que son ensayos clínicos, existen muchos tipos de diseño, algunos tienen fortalezas, pero todos tienen limitaciones. ¿Cuál escojo? Depende. La misma pregunta Pico la puede responder por todos y cada uno de los diseños de estudio. Entonces, si la misma pregunta Pico que planteaste para plantear tu proyecto de investigación la puedes responder con cualquier diseño, ¿qué diseño vas a escoger? Depende de la factibilidad, que es literalmente la capacidad del investigador para responder a esa pregunta. Si te sobra la plata, te sobra la experticia, haces un ensayo clínico aleatorizado y produces la mejor evidencia posible. Si no te sobra la plata y no tienes la experticia, haces un estudio descriptivo. Relevancia. Si ya se publicó un ensayo clínico analizado, ¿vas a hacer un descriptivo? No. Y permítame decirlo más fuerte. No. Porque no se ha hecho en el Perú, te agarro a cachetadas en mí. Cada vez que escucho esa respuesta en un concurso de proyectos, ahí sí me rayo, se me sale lindo, te lo juro. Porque es un mensaje que tenemos que insistir hasta que cale profundo. Tú no usas drogas porque el ensayo clínico se hizo en el Perú. La usas porque la calidad de evidencia es confiable. Entonces los estudios no se justifican porque no se hicieron en Chumbivilcas, pues. ¿Me entendieron el mensaje? Fue claro y fuerte, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de tu capacidad y recursos, escoge el diseño. Pero al momento de justificarlo, hazlo porque es justificable, porque todavía es relevante hacerlo.
Antonio, pero yo quiero hacerlo, pero ya salió el ensayo clínico, pues ya no es justificable. Move on, avanza. Si eso ya se sabe, la pregunta es, ¿qué cosa no se sabe? Antonio, ya te entendí, mira, salió el ensayo clínico, dice que la intervención funciona en la teoría. Pues, hagámoslo en la práctica. ¿En la práctica funcionará igual? Es una excelente pregunta. Ahí sí estaría justificado hacer el estudio. Oye, mira, llegó la vacuna contra el VPH. Ah, monstruo, se empezó a utilizar. ¿Y la gente la acepta? ¿Las mamás están corriendo a vacunar a sus hijos? ¿O se mueren de miedo antes de llevarlos? La vacuna funciona. Es una maravilla, previene muertes, debería utilizarse, sí, por salud pública. ¿Has hecho la evaluación de costo-beneficio? No sabemos. No sabemos. Oscuridad total. Muestra de evaluación de la tecnología sanitaria que recomienda que el Perú compre la vacuna de VPH. ¿Dónde está? Ni idea. No, pero la ministra dice... La ministra es una investigadora que ha participado y tiene un serio conflicto de interés con la vacuna del VPH. Acuérdate, tu problema no es que lo tengas, tu problema es que no lo declares. Pues, ¿qué harías tú con la vacuna? Investiga, pues. Una linda pregunta de investigación. Un par de alumnos lo están haciendo ahorita. Y ahí sí puedes irte a tu centro de salud. Coges un distrito, muestreas tu centro de salud, haces tu muestreo politápico y vas. Y como no hay metodología para investigarla, haces investigación cualitativa. Haces tus focus groups, entrevistas a las personas y empiezas a construir tu instrumento. Señora, ¿por qué usted que no fue a vacunar a sus hijos, por qué no fue? No, mira hijo, la verdad que estaba ocupada. Pero ese día estaba libre, señorito. Yo no sé, pero creo no tiene alguna otra razón. Y empiezas, sin meterle la respuesta a la pregunta, a escarbar la respuesta. Y te comienza a soltar. No, mira, yo soy adventista, en la iglesia me han dicho que tengamos cuidado. Ah, qué mal. ¿Y qué cosa le dijo? No, me dijo A, B, C, J, H. Y arrancas. Y documentas. Cuando haces tu instrumento, vas y lo validas. Pero haces una validación de instrumento como se tiene que hacer. Con constructos teóricos y metodología. Validez de cara, validez de constructo, validez de todo. Hacer validación de instrumentos es de por sí un trabajo de investigación. Entonces, nuevamente, ojo guía. Cuando ustedes piensen en su diseño, inmediatamente piensen en su tablita de 2×2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a ustedes a definir su diseño y entender prácticamente qué cosas van a plantear y qué hipótesis van a plantear, cómo lo están planteando, qué están comparando, cuál es su error alfa, su error beta, por esta tablita de 2×2? Tienes a los expuestos y con el desenlace positivo. Desenlace positivo, exposición positiva. Tienes a los que tuvieron exposición, pero no tuvieron el enlace. Tuvieron exposición, pero no tuvieron el desenlace. No presentaron la exposición, pero sí el desenlace. Ninguno de los dos. ¿Cuál es el mensaje detrás de esa tablita de 2×2? Que tú tienes que saber, porque lo mediste, o existió un registro fidedigno de eso, de quienes no tuvieron el desenlace y quienes no estuvieron expuestos. ¿Qué va a pasar en la mayoría de sus estudios transversales? Que esa D es de este tamañazo. Y en la gran mayoría de esos casos no tienes ni idea de si estuvieron expuestos o no tuvieron exposición. Tú te estás haciendo tu estudio ¿en dónde? En un hospital, en un centro de salud, donde probablemente se tiene certeza de quiénes fueron positivos y quiénes estuvieron expuestos, nada más.
La gran limitación de un estudio transversal no es saber quiénes tuvieron casos ni nada. Tu gran problema acá es esta T de aquí. Y el sesgo de selección te va a malograr el estimado por el tamaño de esa T. Casos control. ¿Qué dijimos? ¿Desarrollé el desenlace? Sí o no. Caso. ¿No desarrollé el desenlace? Control. ¿Estuvo expuesto? Sí, no. ¿Estuvo expuesto? Sí, no. Y lo pasas a tu tabla. ¿Cuál es el problema en tus casos y controles? Que los controles tienen que ser representativos de aquellos que no tuvieron el evento de interés. ¿Son representativos? ¿Sí o no? Cortes. De la población en riesgo, ojo. Para que tú puedas decir que es expuesto o no expuesto, tienes que asegurarte de que ambos estuvieron en riesgo de tener el evento de interés. Y ahí a priori ya valoraste tu estudio, ¿no? Tú cogiste a tu población por conveniencia. ¿Sabías que estaba en riesgo? No tenías ni idea. Introduciste un sesgo de selección y malograste tu estimado. ¿Estuvo expuesto o no estuvo expuesto? ¿Desarrolló el evento? Si no, quitabas tu tablita de 2×2. Ensayo clínico aleatorizado, la misma historia. ¿Está en riesgo? No estuvieron en riesgo, los excluyes. Te quedas con aquellos que estuvieron en riesgo. Pero ¿cuál es la gran diferencia acá? Que tú vas a tener control de la intervención. Y esa asignación la vas a hacer de manera aleatoria. ¿Qué significa aleatoria? Ojo aquí, ¿no? Significa no predecible. No es que para buscar grupos comparables, no. Esa no es la razón por la que tú haces la aleatorización. La aleatorización se hace para evitar el sesgo de selección. Para que esa predictibilidad no te arruine la posibilidad de atribuir el efecto de interés a la intervención, sino a otra cosa. ¿Qué pasa cuando seleccionas mal el placebo? Que las enfermeras son las primeritas en darse cuenta. ¿Por qué? Porque lo huelen, porque lo sienten, porque saben a priori que aquellos que tienen la intervención vomitan o tienen un mareo el primer día, y los que recibieron el placebo están viendo televisión. Y se dan cuenta. Y cuando van a darle el placebo al paciente, ya, ¡ay, qué salado que eres tú! El paciente lo siente. ¿Qué hace el paciente cuando sospecha que le están dando el placebo? Se va a la farmacia. Entonces, veamos ese prototipo de diseño de estudio. Aleatorización. ¿Qué cosa es aleatorizar? Es asignar el azar a los participantes a uno de los grupos de estudio. Grupos, ¿ah? Hay estudios que tienen más de 2 grupos de comparación. ¿Qué cosa es ciego? O allocation consignment, es proteger esa aleatorización. Simple ciego el participante. Doble ciego el participante y quien administra. Triple ciego, que no debería llamarse triple ciego porque lo ciegas a todos. Hasta el portero lo ciegas. Nadie tiene idea de quién está recibiendo la intervención y quién no. Y solo funciona cuando haces ambos a la vez. Un ensayo clínico aleatorizado no basta que sea aleatorizado, tiene que proteger la aleatorización. Y el arte de hacer un buen ensayo clínico aleatorizado es de proteger esa predictibilidad. Que no haya sesgo de selección. Pues tú vas a penalizar el estudio cuando viola una de estas o los dos. Asignación de los participantes. Puede ser predecible. Porque a los que vienen el lunes los mandas a la intervención, a los que vienen el martes al control. Puede ser aleatorio porque quieres que no sea producible y está libre de sesgo de selección. Pregunta del examen. ¿Por qué te interesa tanto que sea aleatorizado? Respuesta. No, para que los grupos sean comparables. Jalado miserablemente. Esa no es la razón. Tú puedes hacer un ensayo clínico aleatorizado y cuando vas a hacer tu tabla 1 encuentras diferencias estadísticas en determinada característica.
y no pasa absolutamente nada. Haces tu modelo de regresión y lo corriges. Simple, doble, triple. La gran diferencia del mensaje es que los triples no es que son 3, pues, es que son todos los demás. Puede ser por diseño, en paralelo, haces un grupo, arranca, los expones, no los expones, sin ese efecto, puede ser cruzado, porque puedes hacer un washout a mitad del estudio con los mismos participantes, porque la intervención tiene un efecto muy corto, los cambias de grupo. Y aumentas artificialmente tu tamaño de muestra. Es más costo efectivo. Diseño factorial, los intercambias, haces un diseño mixto, en el cual puedes hacerlo 2 intervenciones a la vez, combinación de las intervenciones, empiezas con al grupo A lo trato con el tratamiento A, al grupo B lo trato con el tratamiento B, a mitad del estudio a los dos los trato con ambos, o cambio pacientes de un grupo al otro, etcétera, etcétera. Asignación de grupos. Las unidades de intervención contienen más de una unidad de observación. ¿Qué estás haciendo? Análisis por conglomerado, pues. Polietápico. Primero, poblaciones. Las aleatorizas. Dentro de esa población, ves casas. Dentro de esa casa, sujetos. Planteas etapas. Y aleatorizas por etapas. Y esto es lo que nunca les enseñan, pero es la parte más importante de un ensayo clínico. La hipótesis de un ensayo clínico, a priori, tiene que decirte si va a ser de superioridad, de no inferioridad o de equivalencia. ¿Qué pasa con aquellos que no te dicen qué prueba de hipótesis aplican? Porque no quieren cumplir las recomendaciones internacionales de publicación o porque les interesa que te equivoques al momento de interpretar los resultados. Y no lees por ninguna parte del ensayo clínico que te diga si es de no inferioridad, de equivalencia o de superioridad. ¿Qué pasa en esos casos? Que la gran mayoría está acá. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque a priori tú tienes que decir, si algo es superior a algo, tienes que establecer un límite, un punto de corte, en el que tú digas, si el efecto de interés supera este punto de corte, yo puedo decirte que este medicamento es superior al otro. Y eso no lo puedes hacer a posteriori iniciado el estudio. Yo encontré esto, entonces a propósito de que encontré esa magnitud de efecto, digo, pongo el punto de corte un poquito más a la izquierda y concluyo superioridad. Eso no vale. Eso es hacer trampa. Eso es falsificar datos. Cuando quieres decir equivalente, no solo tienes que fijar el punto de superioridad, sino el punto de inferioridad. Para que puedas decir equivalencia. Porque te interesa que un medicamento tenga el mismo efecto, pero que porque es más barato, te lo vas a vender más. Y que sea no inferior, es simplemente decir que es peor, pero dentro de lo clínicamente aceptable. Ojo aquí, no es que sea equivalente, es que es peor dentro de lo clínicamente aceptable. Esa es la gran mayoría de estudios de ensayos clínicos que no te dicen qué hipótesis están planteando a prueba. Antonio, no te entiendo, explícamela de nuevo. Dices que un ensayo clínico quiere demostrar que un tratamiento innovador es peor que el otro dentro de lo clínicamente aceptable. Sí. Ese es exactamente el mensaje que ustedes tienen que entender. ¿Por qué? Porque son estimados. Porque cada estimado tiene su intervalo de confianza. Y si ese intervalo de confianza supera el 0, está diciendo que no hay diferencias. Pero porque ese intervalo de confianza no supera el límite de inferioridad, está diciendo que no es peor. Estadísticamente. ¿Qué cosa estás demostrando? Que no es inferior. En todos los ensayos clínicos, lo que a ti te interesa saber es cómo fijaron ese delta. ¿De dónde lo sacaron? Una encuesta de intención de voto
de apoyo, consultores, tiene un error del 3%. Tú confías en la encuesta, cuando haces el tamaño de muestra, de que el error va a estar entre más o menos 3%. No es el intervalo de confianza, ojo. Es la posibilidad de error, de que falle miserablemente. Y eso te ayuda en la interpretación del dato. Es la misma historia acá. Tipo de intervención puede ser un tratamiento, prevención, intervención comunitaria, un programa de salud. No es solamente una terapia o una droga. Población objetivo puede ser personas diagnosticadas, personas en riesgo, población general. Pero Antonio, tú me has dicho que sí, que voy a hacer un ensayo clínico, me interesa solo población en riesgo. Sí, pues. Tú no usas población general para hacer un ensayo clínico. Ni usas mucho menos personas diagnosticadas. Tú tienes que saber quiénes estuvieron expuestos, porque controla la disposición. No te interesa quiénes tienen el diagnóstico. Análisis. ¿Lo quieres hacer mal? Hazlo por protocolo, pues. Empecé con 200, terminé con 40 y hago un análisis con los 40. Eso es por protocolo. ¿Para qué lo utilizaste si vas a hacer semejante barbaridad? Haces por intención a tratar. Coges a los 200 como si todos hubieran terminado. Porque cada vez que se pierde uno, lo mandas a efecto negativo. Entonces, tu análisis por intención a tratar, todos aquellos que se perdieron, entran en la bolsa en contra de tu hipótesis. Y si aún así, penalizando cada pérdida de estudio, encuentras diferencias favorables, ahí sí te entras en tu zona de confort. Y ese es tu análisis por intención a tratar. Por eso es tan importante. Entonces tú dices, voy a concluir, perfecto, hago mi estudio. Estimo una magnitud de efecto y un intervalo de confianza. Y como hiciste las cosas bien, prefijaste tu límite de superioridad. Y concluyes. Ojo, tú puedes diseñar un estudio de no inferioridad y en función a los límites de tu magnitud de efecto estimada, ¿puedes concluir superioridad? Sí. La pregunta de millón es, ¿en qué casos es eso aceptable? Entonces mira tus intervalos de confianza. Tú dices, esto es mi delta de superioridad. ¿De acuerdo? Esto es mi límite cero. Yo resto los efectos y no encuentro diferencias. Entonces, ¿me interesa la magnitud del efecto? No, me interesan los intervalos de confianza. ¿El intervalo de confianza está encima del límite? ¿Sí? ¿Puedes concluir una inferioridad? No. Ojo, ¿qué significa esto? Que no encontraste diferencias. Porque no encontraste diferencias, ¿tú vas a concluir de que son iguales? No. ¿Por qué razón? Porque puede darse el caso de que simplemente las diferencias existan y tú no tuviste poder de estudio para encontrarlas. ¿Me captas? Error típico del concurso de investigación de estudiantes de medicina. Profesor, encontré que las intervenciones son equivalentes. ¿Por qué? Porque no encontré diferencias. Derechito en la clase de estadística. Castigados 200 veces en la pizarra. No encontrar diferencias no es igual a es equivalente. Hasta que lo aprendan. Igual, el límite de confianza no supera el cero. Ah, mira tú qué interesante. Sí estás encontrando diferencias. Pero ¿qué pasa con tu límite superior? No supera el límite de superioridad. Entonces, ¿qué concluyes? Que no es inferior. Pues. Ya está. Ojo, ¿eh? Cuando tú concluyes una inferioridad, no estás viendo el límite de inferioridad, estás mirando el límite de superioridad. Porque lo que tú pruebas es que no hay diferencias. Si lo prefijas, ese es otro estudio. Entonces, ¿cuándo concluyes superioridad o inferioridad? Cuando el límite está por fuera de ese cero. La pregunta es, ¿para qué lado está la superioridad? Y acá te dice, el efecto del tratamiento
Tratamiento de la exposición menos el efecto del control. Y ahí es saturar. Ok, tómense 5 minutos, párense por favor que han empezado súper temprano y en 5 minutos arrancamos la siguiente clase.